Señor. Y buenas tardes para todos. El Señor les bendiga. El Señor les guarde. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Las personas que están allí en sus casas, vamos en esta tarde a glorificar, exaltar el nombre del Señor. Quiero que prepare su corazón, que prepare allí su Biblia, su cuaderno, y vamos a adorarlo y exaltarlo. Y quiero que vaya al Salmo 113, que cuando usted esté allí me dice un fuerte amén. Salmo 113. Que desde este mismo momento empecemos a adorarle y a exaltarle, a darle gracias al Señor por su grandeza y su poder. ¿Estamos allí? Salmo 113, dice la palabra del Señor. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla al mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Y vemos aquí a través de la palabra cómo debemos adorar los siervos, cómo debemos adorar todos el nombre del Señor, cómo verdaderamente en nuestra vida debe agradar el nombre del Señor. Y yo le invito a que deje allí su Biblia y que tengamos este tiempo para adorarle, para bendecirle y para exaltarle. Y quiero que levantemos una oración en esta noche y le demos gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu bondad. Queremos darte gracias, Señor, porque tú estás en medio de nosotros. Queremos darte gracias por tu presencia que ha llenado nuestros corazones y nuestras vidas. Queremos agradecerte porque una vez más nos levantas y nos llamas tus hijos y nos esfuerzas para poder seguir adelante, Padre. Gracias por tu bendita presencia en esta noche. Gracias por cada persona que ya está en este lugar, Señor. Gracias por aquellos que están escuchando tu palabra, que están escuchando esta adoración, Señor.
Gracias por cada familia aquí representada. Gracias por todas las cosas que nos das cada día. Gracias por ese amor que nos envuelve, que nos sana, que nos restaura. Y gracias por permitirnos conocerte cada día más. Gracias por permitirnos levantar nuestra voz para adorarte y para exaltarte, mi Dios. Gracias por todo lo que haces a través de tu palabra. Gracias por llenarnos de ti cada día y hacernos sentir amados, hacernos sentir cada día respaldados por ti. Gracias te damos por nuestros corazones, porque sabemos que tú eres el único que puede sanar, que puede librarnos, que puede restaurarnos, Señor. Hoy todo lo ponemos delante de ti y te pedimos que nos ayudes a bendecirte y a honrarte, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche y vamos a adorarle. Gracias, Señor. Gracias. Honramos a ti, mi Dios. Grande eres tú. Por ti es mi clamor y sin ningún temor en ti puedo confiar. Bendito Jesús, hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Gracia y tu amor, conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, y eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor, bendito. Bendito amor de mi Señor, bendito. Bendito amor de mi Señor. Padre, te damos gracias.
gracias en esta noche. Sabemos que estás aquí en medio de nosotros, que te gozas cada día cuando estamos en tu presencia, cuando te buscamos, anhelamos más de ti, Señor. Gracias por tu presencia y tu amor. Gracias por permitirnos adorarte y exaltarte un día más. Mis ojos fijaré en ti, mi ayuda en tu nombre está, tu gracia me sostiene, Dios, por siempre. Correr sin agotarme, el Señor mi fuerza es, mi corazón confiado está tan solo en ti. Mi alma canta, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Mi alma canta, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Como tú, yo quiero amar, quiero aprender a perdonar, pues del amor que tú me das, eterno es. Como tú, yo quiero amar, quiero aprender a perdonar, pues del amor que tú me das, eterno es. Mi alma canta, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Mi alma canta, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Por siempre reina, por siempre reina, la luz del mundo eres tú. Por siempre reina, por siempre reina, la luz del mundo eres tú. Por siempre reina, por siempre reina, la luz del mundo eres tú.
levante su voz y dígale. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Mi alma canta. Digámosle una vez Tu más. amor no tiene fin. Así es, Señor, tu amor no tiene fin. Tu amor no tiene fin. Tú nos amas de verdad. Y te adoramos, Tu amor Señor. no tiene fin. Grande eres tú por siempre, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, bendito Señor, por el privilegio que nos das de adorarte. Levante su mano, mi hermano, y adore al Señor un momento más. Que esa adoración sea con sus palabras, que esa adoración sea con todo su ser, que esa adoración sea desde su corazón. Que usted en esta tarde le pueda decir: yo te quiero adorar en medio de cada situación, te quiero adorar, bendito Señor, en medio de cada problema. Señor, te quiero adorar de una manera especial. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea toda la honra, toda la alabanza, la exaltación. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu gracia, por tu infinita bondad para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Me alegra muchísimo verle en el templo en esta hora. Salúdese con otro hermano, por favor, ahí en la distancia. Mis hermanos que se encuentran allí conectados, que el Señor les bendiga. Los hermanos que son de casa, que están allí conectaditos. Si hay alguien que no nombre, por favor me escribe allí. El hermano Irenarco allá desde su trabajo, la hermana Luz Mari, mi hermana Laura, mi hermana Lilia. Bueno, mis hermanos, no sé quién más, los que están allí conectados. Vamos a ir a la palabra, mis hermanos. Qué bendición es poder estar en la casa del Señor. Le pido el favor que vaya en su Biblia a la carta de Santiago, por favor. Carta de Santiago. Cuando llegue ya usted me dice un fuerte amén, por favor. Carta de Santiago. ¿Ya llegaron allí? ¿No tiene Santiago sus Biblias? Muy bien, usted llega a Apocalipsis y se empieza a devolver y allá lo encuentra. Santiago, y ubíquese allí, mi hermano, la carta a Santiago. Y vamos a dar inicio a una serie, mis hermanos, acerca de la epístola de Santiago. Y el primer mensaje tiene que ver con parte del primer capítulo de Santiago. Yo le he titulado en esta noche: en medio de las pruebas. Diga, en medio de las pruebas. Pero dígalo con ganas, no como si estuviera en pruebas. ¿En medio de qué? De las pruebas. Santiago capítulo 1, téngalo allí pendiente. Pero antes de eso, mi hermano, para dar inicio a esta serie, que como es el título, epístola de Santiago, ¿no? Vamos a trabajar sobre esa epístola. Son 5 capítulos de Santiago. Pero quiero ponerlos un poquito en el contexto para que usted me pueda entender y si usted pueda aterrizar un poquito acerca de esto. El seguir una serie, mis hermanos, es algo muy bonito y es algo bien especial porque uno lleva el hilo totalmente de todo lo que habla ese libro. ¿Recuerdan la serie de ¿Estás preparado? De Apocalipsis? Estudiamos desde Apocalipsis capítulo 1 hasta el Apocalipsis, el capítulo ¿qué? 22, ¿cierto? Versículo por versículo lo estudiamos, miramos y qué bendición es eso. Lo mismo vamos a hacer con Santiago. Entonces yo le invito, no se pierda de la serie porque usted una que se pierda pues queda desconectado y cuando llegue a la próxima no va a entender. Y estas series le permiten a uno, mis hermanos, entender muy bien la palabra del Señor. ¿A cuántos a veces se les ha dificultado entender la palabra? A muchísimos, ¿cierto? Y uno quisiera entender la palabra y uno a veces escucha y se le acercan a uno, hermanos: ay, pastor, a mí como me encantaría poderse entender así como usted predica y como que fácil la entendí.
Cuando uno coge la serie, le empieza uno a coger ese gusto, ese cariño y va a entender más prácticamente. Esta carta de Santiago hace parte de las epístolas generales que están en el Nuevo Testamento. Más adelante hablaremos de ellas, del apóstol Pedro, las del apóstol Juan. Pero particularmente vamos a empezar con esta que tiene que ver con Santiago. En la Biblia, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, se habla de 4 Santiagos. Y usted me dirá, pastor, ¿y para qué me cuenta eso? Pues para que usted sepa cuál de los 4 Santiagos y no empecemos después con comentarios. Que fue el Santiago no y que fue el otro Santiago. El primer Santiago que se habla en el Nuevo Testamento está en Mateo 10, en el verso 3, y hace referencia a Santiago, a Jacobo, el hijo menor de Alfeo. Recordemos que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los Jacobos eran Santiagos, ¿no? Es algo bien particular de parte del Señor en la Escritura. Ese es el primero que aparece. El segundo Jacobo, o el segundo Santiago, es el padre de Judas, no de Judas el Iscariote, y está en Lucas en el capítulo 6, en el verso 16. El tercer Santiago, al que se refiere el Nuevo Testamento, es el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Está en Mateo 4 y en el versículo número 21. Pero cuando miramos nosotros la vida de cada uno de esos 3 Santiagos anteriores, ninguno de ellos pudo haber escrito la carta de Santiago por el contenido que tiene, por la experiencia de lo que está narrando, de lo que está hablando. Ninguno de ellos le apuntaría a eso. Entonces no es ninguno de ellos. Pastor, entonces ¿cuál es? Es Jacobo, del que se habla en Marcos en el capítulo 6, en el verso 3, uno de los hermanos de Cristo. ¡Ay, pastor! O sea, ¿Cristo tenía hermanos? Sí, señor, eso dice la Escritura. Vaya por favor a Mateo capítulo 6, a Marcos, perdón, en el verso 6. No se pierda de Santiago. Por el tiempo vamos a adelantar. Verso 6. Marcos 6 le dije. Verso 3. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Se estaban preguntando por Jesús. ¿Hermano de quién? De Jacobo. ¿Quién más? Hermano de José, hermano de Judas y hermano de quién. O sea que Jesús tenía hermanos. No fue hijo único. Pero no vamos a ahondar ahí, vamos a seguir. Santiago había rechazado inicialmente a Jesús como su Mesías. Luego lo aceptó como el Señor, creyó en él. Más adelante se volvió líder de la iglesia en Jerusalén y se volvió tanto así un líder que llegó a ser una columna de la iglesia. Hemos escuchado ese término de columna de la iglesia. Era alguien que estaba pendiente de la obra, que ayudaba, que estaba atento a seguir adelante. Conocido como Santiago el Justo, me parece tan bonita esa descripción, como Santiago el Justo por su devoción a la justicia, porque siempre pretendía que pasara eso. Una carta dirigida a todos los creyentes, pero los creyentes dispersos. Imagínense el esfuerzo de Santiago para hacerle llegar este mensaje a cada uno de esos creyentes. ¿Por qué dispersos? Hay algunas hipótesis de eso y son muy acertadas. Una de ellas es quizás por el motivo de lo que le sucedió a Esteban. De eso hablan en Hechos, cuando lo persiguieron y cuando lo mataron y la manera en que lo mataron. Entonces, quizás por el temor que vino a muchos se dispersaron para que quizás no les fuera a suceder lo mismo, sin dejar de seguir a Jesucristo. Esa es una de las hipótesis muy acertada por los teólogos. Y la otra es por la persecución que había de Herodes Agripa, por todos aquellos que siguieran a Cristo y que quisieran escuchar el Evangelio de Cristo. Juntas hipótesis son muy precisas porque era un tiempo de muchísima persecución. Era esa persecución a todos los que siguieran a Cristo. Afirmaciones directas, mi hermano, de una vida sabia que nos recuerda Proverbios, habla Santiago. Cuando uno mira el libro de la carta de Santiago con los Proverbios, hay cosas muy similares con respecto a la sabiduría, a la conducta, al manejar bien su testimonio, al manejar bien su vida delante de Dios primero y delante de los demás. Son muy similares. Afirmaciones de Cristo, pero tiene algo particular esta carta y es un énfasis muy práctico
a una obediencia sin reservas y una obediencia total a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Santiago, leamos desde el versículo, vamos a leer el versículo número 1. ¿Qué dice allí la escritura? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. ¿Qué es lo que está haciendo Santiago aquí? Saludando a quienes iba dirigida la carta. Pero ese saludo lo maneja de una manera bien especial. Y es que cuando nosotros miramos las cartas, las epístolas generales, por lo general estaban dirigidas a un apóstol, estaban dirigidas con otros términos. Esta es una de las cartas donde se habla muy particularmente y con un énfasis muy preciso como siervo de Jesucristo. Habla de esa manera. ¿Por qué siervo? Y no quizás lo llamó apóstol o con otra terminología. Porque era un siervo, mi hermano, y esa palabra siervo significa algo. Es aquel que se compromete de manera voluntaria a servir con amor y con respeto. ¿Que se compromete a qué? A servir. Y eso era Santiago precisamente. Era alguien que estaba comprometido con el servicio y no le interesaba aún exponer su vida, y si tenía que perderla por causa de Cristo, a él no le interesaba. Si le tocaba perder su vida por causa de la obra de Cristo, a él no le interesaba. Él le interesaba que el mensaje del Señor se siguiera pasando. Hace algo dirigido a las 12 tribus. Y vuelve y recuerda algo de lo que se habla en el Nuevo Testamento. Dirán, pastor, pero la distancia fue bastante grande. Para ese contexto, para el que estaba hablando Santiago, todavía habían parte de esas 12 tribus. 10 tribus se habían reunido y habían convertido algo que se llamó el Reino del Norte. Y las otras 2 tribus, Benjamín y Judá, el Reino del Sur o el Reino de Judá. Más adelante vamos a ver qué es eso exactamente. Pero habla acercamente de la dispersión, porque estas 12 tribus lo que hicieron fue dispersarse. A eso se refiere el verso 1. Ahora, del verso 2 en adelante, vienen marcadas algunas cosas. Cuando usted mira su Biblia, tiene algunos titulitos arriba, ¿cierto? Esos títulos lo hicieron los transcriptores como para guiarlo a uno y orientarlo, pero recordemos que la palabra estaba escrita en rollos. Era un rollo donde estaba todo el texto y ya. Ahí no habían capítulos, no habían versículos ni nada. Esta facilidad la tenemos hoy en día pues nosotros, pero no era de esa manera. Era un rollo al cual se leía. Estos titulitos lo pusieron los transcriptores precisamente para tratar como de orientar de qué se trata el tema y con respecto a qué. Pero cuando uno lo mira muy estudiosamente, hay más titulitos metidos entre cada uno de esos versículos. Primer cosa que le quiero enseñar en esta noche, del verso 2 al 4, es que, mi hermano, en medio de las pruebas, nosotros vamos a tener victoria. Yo pensé que gritaban ahí, se emocionaban. En medio de las pruebas vamos a tener ¿qué? Victoria. Yo le podría preguntar cuántos están pasando por pruebas. Todos. ¿Cuántos están pasando por situaciones difíciles, por problemas, por incertidumbres? Manos harían falta para levantar. Pero en medio de las pruebas vamos a tener victoria. Verso 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué en medio de las pruebas vamos a tener victoria? Primero, mi hermano, porque la Escritura nos enseña que en medio de las pruebas debemos tener ¿qué? Sumo gozo. Y ese sumo gozo hace referencia a considerar, a evaluar qué es lo que está pasando, a dónde nos está llevando esa prueba. Y esa prueba nos está llevando a algo, y es a mirar cuál es la reacción con la cual nosotros afrontamos esa prueba. Vuelvo y le pregunto, ¿cuántos han tenido pruebas? Todos. ¿Cuál ha sido su reacción frente a esa prueba? ¿Habrá sido la mejor, con sumo gozo, o por el contrario, se ha puesto bravo y se ha enojado con Dios? Porque es que ¿a quién le gustan las pruebas? A ninguno nos gustan las pruebas. Y cuando vienen ellas,
nosotros no hemos entendido lo que dice la Escritura, que debemos tenerlas con ese gozo, entendiendo que el Señor es el que permite cada una de esas pruebas. Se acabaron los amenes. Esas pruebas y esas dificultades únicamente las permite el Señor. Pero como creyentes tenemos un compromiso, es de afrontarlas, de ponerles, como se dice, el pecho y de seguir adelante. Ese es el sumo gozo. Las pruebas, mis hermanos, los problemas, las tribulaciones, interrumpen, mi hermano, nuestra condición normal de paz, de comodidad, de tranquilidad. Mire, si usted no tiene pruebas, ¿usted cómo vive? Mire, si usted no tiene una prueba en la parte económica, ¿usted cómo vive? Pues relajado, hay platica, hay cómo invertir, hay cómo hacer, y está bien. Pero cuando se acaba el trabajo, cuando se acaba eso y cuando viene una prueba, ahí sí la cosa que se pone color de hormiga, dicen por ahí. Se pone un poco compleja. Y esas pruebas, mi hermano, tienen un propósito, y es descubrir la naturaleza verdadera de cada persona. Dígame, no, ay. La naturaleza, ¿qué? Verdadera de cada persona. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde nosotros vemos, ahí sí se dice de qué estamos hechos para poder afrontar una prueba. Y cómo la manejamos y cómo salimos adelante de ella. El verso 3 hace referencia y dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Pero dése cuenta el orden cómo van las cosas, porque es que a veces no entendemos. Dice que la prueba de vuestra ¿qué? Fe. Lo primero que vamos a hacer, en lo primero que siempre vamos a ser probados es en la fe. Todas las pruebas por las que tengamos que pasar van a afectar de una u otra manera nuestra fe, siempre. Le voy a citar un ejemplo. Usted pasa por una prueba en la parte económica y lo primero que se va afectado es su fe. Si va a salir de esas, si va a tener la economía suficiente y si va a aprender a depender de Dios. O si por el contrario se le acaba la fe rápido y empieza a buscar de un lado o de otro y se desespera. En la salud, esa fe se ve probada cuando hay un diagnóstico médico difícil, complicado, quizás imposible, y usted o se llena de fe, su fe es probada allí si sí va a pasar eso adelante, o por el contrario, se le perdió la fe y apague y vámonos. Pero la fe trae algo más y dése cuenta de allí. ¿Es la qué? La paciencia. Diga del que está a su lado, paciencia. La fe que nos ayuda, mi hermano, la fe nos ayuda a desarrollar persistencia. ¿Cuántos le han pedido algo aquí al Señor por mucho tiempo con mucha fe? Y usted siente que todavía la fe no se le ha acabado y sigue pidiendo y sigue clamando y sigue orando y la fe todavía que no se le acaba. Sigue adelante y punto. Porque usted está arraigado a eso y tiene fe y así le digan que no y eso, tiene fe. Eso es lo que le ayuda a uno. La prueba le ayuda a uno a desarrollar esa fe y a desarrollar esa persistencia. Pero también le ayuda a uno a desarrollar paciencia. Diga paciencia. Ahí sí como que, paciencia. Con puchero y todo incluido. ¿A quién le gusta ser paciente? A nadie. Mire, le pongo un ejemplo. Usted llega a pagar un recibo y usted ve 10 personas por delante y ahorita con el asunto del distanciamiento, esas 10 personas se vuelven 2 cuadras. Entonces usted ve esa fila, ¿qué? Eterna. Usted, no, yo como que mejor me voy. Y usted dice, no, mejor me quedo. Y usted como que ve que esa fila se queda quieta y le faltándole 3 personas, ya no me espero, me voy. Porque no somos, ¿qué? Pacientes. En la parte espiritual, muchísimo menos somos pacientes porque le pedimos algo al Señor y queremos que Dios obre ya mismo, como si fuera un horno microondas o como si tuviera una varita mágica. ¡Pum! Solucionémosle el problema al hermanito. Hay cosas que necesitan paciencia, muchísima paciencia. La paciencia nos va a ayudar a tener resistencia, a tener perseverancia. Nos va a enseñar a aprender a resistir con tenacidad, diga tenacidad. Y eso nos lleva a algo, mi hermano, y es que la prueba con fe y con paciencia no nos derrumba, sino nos hace más fuertes. No nos va a derrumbar una prueba, nos va a hacer ¿qué? Más fuertes, pero eso no depende del pastor, eso depende con la actitud con la que usted aprenda a afrontar cada una de esas pruebas por las que va a tener que pasar. En la prueba, mi hermano,
No le eche la culpa al pastor. Se acabaron los amenes. No le eche la culpa a la iglesia. No le eche la culpa a su familia. La prueba es porque Dios se la quiere poner a usted y pare de contar. Se acabaron los amenes, ¿sí? A veces, ¿saben qué pensamos cuando estamos pasando por una prueba? Y muchos piensan eso. Es que yo estoy pasando esa prueba porque es culpa del pastor. Mínimo el pastor oró y algo le dijo al Señor para que me pasara por esa prueba. Me puso en sus manos el pastor. Yo oro con la pastora y oramos y le creemos al Señor y el Señor se glorifica. Pero el Señor decide qué es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Esa prueba no es por culpa de la iglesia. Es que por estar en esa iglesia me está pasando esto. Es que por estar aquí. No, mi hermano. ¿Es la voluntad de quién? De Dios. No es culpa de su familia. No le va a echar la culpa a su esposo o esposa. Si ves que es por su culpa, ahí el Señor me tiene en esta prueba. Y algunos se preguntarán si es que oiga, ¿por qué a mi esposo sí esa prueba o a mi esposa esa prueba y a mí no? Porque es que las pruebas no vienen en combo. Es para cada uno. Y el Señor tiene que tratar a veces con cada uno de una manera diferente. ¿Cuántos dicen amén? Y es ahí donde a veces no queremos entender. Solo Dios, mi hermano, quita la prueba y es en su tiempo. No es cuando nosotros queramos. Y usted va a empezar a entender aquí, mi hermano, que si está pasando por una prueba, esa prueba tiene un propósito. Y no le pida al Señor y no cometa el error de decirle al Señor, Señor, quítame esta prueba. Porque el Señor no se la va a quitar. Señor, dame fortaleza para pasar esta prueba y terminarla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted se pone a decirle al Señor que se la quite? No se la va a quitar. Hasta que usted no termine de cumplir el proceso. Ahora, en las pruebas tenemos que entender algo. Míreme acá, mis hermanos. Y es que una prueba que el Señor le ponga a usted, hasta que no termine de pasarla, usted no termina de pasar esa prueba. Me voy a hacer entender. El Señor le puso una prueba en la parte financiera. Y usted medio sintió alivio. Y dijo, ay, ya me salvé de esta, Señor me perdonó, ya listo. Pero no ha terminado de pasar la prueba y se pone bravo con el pastor, se pone bravo con la iglesia, se va de la iglesia, aquí en esta iglesia me está yendo mal, me voy para otra y puede empezarle a ir bien y le puede empezar a funcionar otra vez bien, pero el Señor no se le olvida y dice, venga, este tiene una prueba pendiente conmigo. Hasta que no termine de pasar la prueba, no lo va a soltar. Les cuento un testimonio de un pastor hace años y lo escuché por boca de él mismo. Él ministraba en una iglesia como pastor asociado y predicaba, y el Señor en ese momento lo usaba muchísimo, en gran manera con las familias, y hacía cosas muy especiales. Pero él empezó en el servicio muy pronto, de una vez en el púlpito, y servía y ministraba. Un día, por las cosas de la vida, el Señor empezó a tratar con él. Cambió, pues, lo trasladaron para otro concilio, el pastor titular allá, hermanito, me alegra saludarlo, qué bendición. Y él, pues como ya servía, pastor, estoy a su entera disposición, aquí estoy, ¿cuándo toca predicar? Ah, hermano, predicar, no, es que aquí todavía no predica, allá está el trapero y eso, hágame un favor, ayúdeme con los baños. Venía de otro lado donde predicaba y hacía. Y él se puso bravo y no entendía, oraba al Señor, clamaba a Dios, Señor, pero si allí servía, pero aquí pues también estoy sirviendo, pero de otra manera, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Y este pastor cuenta que el Señor un día le dijo en la madrugada, es que no quisiste pasar la prueba de barrer, de trapear, de lavar los baños. Ibas en un lugar muy alto y necesito que aprendas a ver qué es lavar los baños, qué es limpiar el púlpito, qué es hacer las cosas. Ese día el pastor dijo, entendí, Señor, qué es lo que quieres conmigo. A partir de mañana dejaré ese púlpito más brillante que nunca.
Los instrumentos brillarán, el piso quedará reluciente, madrugaré más para limpiar todas las sillas, los baños, mejor dicho, hasta aroma les voy a poner para que queden lindos, porque es para ti, Señor. Y si quieres que pase por ahí, lo haré. El Señor permitió que pasara por esa prueba. El Señor lo levantó. Hoy en día creo que está en una iglesia de Estados Unidos. Hace poco. El hijo es pastor también. Y el Señor ha hecho algo muy especial. Mi hermano, no le tenga miedo a las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? No le tenga miedo a las pruebas. Las pruebas nos ayudan a ser perfectos, dice la Escritura, a tener madurez, a tener carácter, a ser cabales. ¿Qué quiere decir? A ser completos en todo. Pero segundo, en medio de las pruebas, mi hermano, vamos a tener fe. ¿Cuántos dicen amén? Versos 5 al 8, dice la Escritura. Y si alguno de vosotros está conmigo, léalo fuerte, por favor. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a ¿quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué más? Le será dada. Pero pida ¿con qué? Con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En esos versículos está, y podemos entender que en medio de las pruebas necesitamos fe. Dice la Escritura allí, y empieza de esta manera: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a ¿quién? A Dios. ¿Por qué la sabiduría, mi hermano? Cuando nosotros miramos el contexto, esa sabiduría se está refiriendo al conocimiento de la palabra del Señor, al entendimiento, porque allí en la palabra del Señor vamos a encontrar la buena voluntad del Señor, que es agradable y perfecta, dice Romanos. Allí es donde vamos a encontrar la voluntad de Dios. Esa sabiduría, a eso se refiere. Es como si lo leyéramos de esta manera: y si alguno de vosotros tiene falta de la palabra de Dios para saber cuál es la voluntad de lo que tiene que hacer, pídala a Dios. Es ahí donde a veces no entendemos la palabra del Señor. Y les ponía el ejemplo ahorita. Pídale al Señor que le dé entendimiento y el Señor se va a glorificar en su vida. Y usted va a empezar a entender la palabra del Señor. Pero a veces no le pedimos eso al Señor. Ahora, pídale al Señor, ¿qué quiere decir? Es un mandato. Pero eso implica tener una vida de oración. Yo no le puedo pedir nada al Señor si yo no hablo con Dios. ¿O hay alguno aquí que tenga el WhatsApp del Señor? Correo electrónico del cielo, tampoco. Correo postal, tampoco. El único medio para que yo me pueda comunicar con Él es ¿qué? Orando, hablando con Él. Es la única manera. Es la única manera. Y es tan especial, mi hermano, cuando usted se mete en esa oración, cuando usted se mete en ese río, cuando usted se mete en ese fluir, porque usted le habla, el Señor le habla y se mete en una conversación, y usted se le puede pasar toda una mañana, todo un día, y usted no se quiere despegar porque está metido con el Señor. Y mire, le voy a poner un ejemplo. Usted podrá decir: ay, pastor, pero es que el almuerzo y es que el desayuno. Mi hermano, mire, he tenido tiempos en los cuales, mi esposa ha tenido tiempos en los cuales el almuerzo es lo de menos, la comida, lo que se caiga al mundo. Primero está mi Señor, y se mete uno a hablar con Dios, a meterse con el Señor. Mi hermano, puede ser la 1 de la tarde, la hora de recoger a la niña, no hay almuerzo. Señor, glorifícate de una manera. Esa estufa vuela, hermano. Se cocinan las cosas rápido. Lo que uno tiene que pendiente, va y hace uno por un lado, hace por otro. Y cuando uno mira el reloj, oiga, ya acabé con todo y me sobró tiempo. ¿A qué horas hicimos tantas cosas, Señor? Y así no puedo decir hicimos mi esposa y yo. No, Señor, ¿a qué horas hicimos tú y yo tantas cosas? Yo no sé, mi hermano, qué tanto usted se deleita en esos tiempos de oración, de comunión con el Señor. Pero es algo incambiable. Es algo incambiable el poderse meter con el Señor y el experimentar que Dios le hable a uno. Que le dice: por ahí no es por acá. Cambie esto, haga esto aquí. Tranquilo por acá, mañana le cuento la otra parte. Hoy dejemos la conversación ahí. Y algunos dirán: uy, pastor, tan bonito que habla usted. Uy, yo quiero lo mismo. Mi hermano, le invito a que se meta en oración para que experimente lo mismo. Es tanta bendición.
Pero dice el Señor que le dará abundantemente, sin reproches, pero para que le dé abundantemente usted tiene que acercarse a Él ¿con qué? Con confianza. Es con confianza. Y eso nos va a llevar a entender algo, mi hermano. Y es que el Señor está disponible para el que quiera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para el que qué? Para el que quiera, mi hermano. Y es para las cosas correctas y para que se haga su perfecta voluntad. Es de esa manera. Pero el verso 6 dice, pero, y hay un pero pida con fe, diga pida con fe. Pero dígalo fuerte, pida con fe. Ahora, ¿por qué hay que pedir con fe? Porque si usted está pidiendo y no tiene fe, pues mi hermano, la cosa ahí sí está enredada. Si usted va a pedirle algo al Señor y no tiene fe, grave. Ahora, usted tiene que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Si usted está pidiendo algo incorrecto, olvídese que el Señor le va a contestar. No le va a contestar. Y no me quiero adelantar porque más adelante le voy a enseñar una cosa que pasa cuando pedimos las cosas mal. Pero mi hermano, tiene que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y pastor, ¿y cómo hago para saber si lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios? ¿Se acuerda que le dije al inicio dónde está la voluntad de Dios? Pídale al Señor la sabiduría, la palabra de Dios, el entendimiento. Ahí está la voluntad del Señor. Yo en alguna ocasión le coloqué un ejemplo. Es que en el colegio de mi hija un día le dije a la rectora y al grupo de profesoras que estaban ahí, les dije, si todo el mundo entendiera verdaderamente el valor tan importante que tiene la Biblia, no tendrían los colegios ni las instituciones ni nada de un manual de funciones internas, de un manual de convivencia, nada de eso. Porque es que ahí están los principios de todo. Si todos tuvieran el temor, no tendríamos que estar ahí peleando con papeles y con cosas que redundan en lo mismo, llegar a la Biblia. En eso redunda. Pero pida con fe, unas oraciones con confianza, entendiendo que Dios es soberano. No dudando, mi hermano. ¿Por qué no dudando? Porque es que nuestra mente tiene una lucha interna todo el tiempo. Usted dice, voy a pedir por esto, pero la cabeza le dice que, ay, no pida por eso no se lo van a dar. Todo el tiempo está, ¿qué? Dudando. Eso nos lleva a entender, mi hermano, dependencia de Dios. Y luego pone un ejemplo como una onda del mar. Simplemente, ¿a qué hace referencia a esto? Que en nuestra vida constantemente cambia de rumbo, que nuestra vida está llena de mucha inestabilidad por algo que hay en nuestra humanidad y es no querer estar bajo la sujeción ni bajo el dominio de Dios. Entonces ahí las cosas se complican. Entonces corremos para allá como una ola y corremos para acá, de acuerdo a lo que nos convenga o de acuerdo a lo que necesitemos. El verso 7 dice, pues que no piense recibir cosa alguna. Pues obviamente que no va a recibir. Si usted no tiene fe en lo que está pidiendo, pues no crea que va a recibir eso, porque no va a pasar. Y menos si no está de acuerdo a la voluntad de Dios, ahí sí que peor. Y el verso 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El doble ánimo, un día sí, un día no, un ratico sí, un ratico no. Hoy sí le creo al Señor, mañana no le creo. Hoy sí estoy lleno de fe, mañana ¿qué? No estoy lleno de fe. Tercero, mi hermano, en medio de las pruebas necesitamos tener humildad. Se acabaron los amenes. Necesitamos tener ¿qué? Humildad. Verso 9. El hermano, y mira a quién se está dirigiendo, no a ningún incrédulo. ¿A quién se está refiriendo? A los hermanos, o sea, a los creyentes. Dígale que está a su lado, ahí te habla. Pero dígaselo con ganas. Míralo al menos de reojo. El hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su calor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. ¿Por qué con humildad? Porque es que pasan dos cosas allí. Y este siervo estaba describiendo algo bien especial. Lo primero era la condición de humildad. En el versículo 9, alguien débil, alguien pobre,
pero con algo especial que es su confianza en Dios. Por eso le dice, usted que es humilde, gloríese en el Señor. Pero hay algunos que han tergiversado este versículo y creen que ser humilde es andar mal vestido, que ser humilde es comer mal, que ser humilde es medio dormir, y ya se va al extremo de lo que supuestamente es humildad. Eso no es humildad, mi hermano. Eso ya es vivir mal y el Señor tampoco lo quiere ver así. Hay algunos que han tergiversado eso. Ay, la humildad ahí, que el Señor me dé lo que me puedan dar por ahí, las migajitas de algo, los regalitos, los sobraditos. No, mi hermano, el Señor quiere verlo de una manera diferente. ¿Cuántos dicen amén? El Señor lo quiere ver bien a usted. Se acabaron los amenes. Las pruebas, mi hermano, hacen que todos los creyentes dependamos de Dios en las mismas condiciones. Y por eso hace relevancia allí, en el verso 10, pero el rico, quien tiene su confianza en la riqueza, en su humillación, por causa de esa prueba. ¿Y por qué pone Santiago ese ejemplo? Porque es que las personas en esa humilde condición, cuando están pasando por una crisis, aprenden a depender ¿de quién? De Dios. Y que si no hay de comer, depende ¿de quién? De Dios. Y que si no hay economía, depende ¿de quién? De Dios. Y que no hay suficientes recursos, depende ¿de quién? De Dios. Y que si se acabó el trabajo, depende ¿de quién? De Dios. Pero el que tiene la suficiente riqueza, si tiene más, cuando se le empieza a acabar, cuando se le empieza a cortar, cuando está pasando por una prueba que empieza a desaparecer el dinero y ya no hay tanto, ya no confía en Dios. Pero dése cuenta, mi hermano, cómo el Señor permite las mismas condiciones para ricos y para pobres. La prueba va a ser ¿qué? Igual. Exactamente igual. A veces algunos piensan que de pronto los que tienen una mejor condición, pues pasar una prueba, pues es más fácil. El Señor le permite pasar la prueba de una manera diferente. No es que sea más fácil. No es que sea más fácil. Pero qué bueno, mi hermano, poder aprender y poder entender que en Cristo, con su gracia, con su amor, podemos salir adelante de cada una de las pruebas por las que tengamos que pasar. Y el verso 11 habla acerca de un ejemplo. Santiago pone muchos ejemplos y lo vamos a ver durante toda la serie. Pone muchos ejemplos con la naturaleza. Asumo yo que era por el entorno en el cual vivía. ¿Se acuerdan en la serie de Apocalipsis cuando Juan estaba hablando de los símbolos? Él decía que era un monstruo, que era una bestia, porque él no tenía cómo describirlo, lo describía con respecto a su ¿qué? A su entorno. Santiago tenía un entorno como muy diferente, como naturaleza, como el sol, como las plantas, y esos son los ejemplos que pone. Que con esa prueba iba a pasar ¿qué? Y pone el ejemplo, el sol, el calor, va a venir sobre la hierba se va a secar, se va a acabar. ¿Y a qué nos lleva a entender esto, mi hermano? Es que todo está bajo el juicio y la soberanía de Dios. El sol sale para ricos, para buenos y para quién más. El sol sale para todos. Si no se fuera así, saldría un rayito sobre cada uno allá. Unos en tinieblas y otros con un rayito de sol ahí. Y el rayito persiguiéndolo cuando usted corre. No, el sol sale para quién. Para todos. Mi hermano, cuando usted esté pasando por una prueba, llévela con humildad. Cuando no esté pasando por una prueba, no pretenda pasar por encima de los demás, porque usted no sabe en qué momento los papeles se cambian y usted es el que le toque pasar una prueba. Se acabaron los amenes. Qué bueno saber que uno no está en una prueba. Y a veces ve uno un hermano en una prueba. Ay, hermano, que el Señor lo bendiga, le dé paz, tranquilidad, gozo en la tribulación. Pero uno no se pone en los zapatos de esa persona y decir, oiga, este hermano, ¿qué estará sintiendo? ¿Qué le estará pasando? ¿Será que le duele algo? No, venga para acá, yo le ayudo en esa prueba, no tiene que comer, venga, no, yo le ayudo con una libra de algo. No tiene trabajo, bueno, al menos yo le ayudo a buscar un aviso donde diga que están buscando algo. Mi hermano, ¿usted cree que una prueba se puede solucionar únicamente con palabras? Mire, escuché una frase de un pastor y me pareció tan bonita.
y decía, en el Instituto Bíblico a los pastores nos enseñan muchísima teología, son 5, 10 años de teología, pero cuando uno sale a la práctica, no existe en ningún contenido de la teología cómo aplicar un abrazo. Eso se aprende con el tiempo. En la teología le enseñan a uno muchas cosas, lo estructuran a uno como ministro, le dan la enseñanza, le dan la claridad para poder separar, para poder dirigir, para poder orientar, para poder aconsejar. Pero hay cosas, mis hermanos, que se logra cara a cara en el momento que es. Y con mi esposa en este tiempo hemos tenido que decirle al Señor, gracias por lo que has hecho. Pero Señor, si hasta aquí nos has guardado, nos vas a seguir guardando. Y si hasta aquí el COVID no nos ha matado, pues no nos va a matar, porque todavía tenemos que dar muchos abrazos y tenemos que ayudar a muchos y extenderle la mano a muchos. Pastor, ¿y no le da miedo ir a ministrar? Yo voy ministro por todos. Me han dado cuenta últimamente, yo me paro y bajo. Con mi esposa damos abrazos. Ay, pastor, ¿y el COVID? Pues el COVID que salga corriendo de aquí con todo y su diablo fastidioso. Pero mi hermano, las pruebas necesitan de esa humildad, tanto para el que está pasando por la prueba, por el que no está pasando por la prueba, porque las pruebas tarde que temprano nos va a tocar pasarlas a todos. Pero en medio de las pruebas, mi hermano, necesitamos perseverancia. Es lo cuarto. ¿Necesitamos qué? Perseverancia. Mira el verso 12 lo que dice. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que ¿qué? Los que le aman. Perseverancia. Bienaventurado para aquel que soporta, para aquel que aguanta, mi hermano, porque hay una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La corona de vida. Esa recompensa, mi hermano, es la vida eterna. ¿Por qué Santiago lo puso de esa manera? La corona de vida era una diadema con florecitas alrededor, muy laureada, muy bonita, que se le ponía a un atleta cuando ganaba una carrera. Esa era la corona. Entonces se le ponía como premio. Usted se ganó la corona por haber llegado de primeras, por haber aguantado esa carrera tan dura, por haber soportado tanto esfuerzo, le tocó la corona. Mi hermano, ¿quién dijo que pasar pruebas va a ser fácil? Yo no se lo estoy diciendo acá y no le voy a decir mentiras. He escuchado lugares donde se enseña y donde se predica, hermano, la prueba tuya se acaba ahora mismo. ¿Ahora mismo? Y es que yo decreto que la prueba se acaba ahora mismo, o sea, manda más que el Señor de los cielos. Y si el Señor no quiere acabar con la prueba ya mismo y lo quiere dejar 2 meses más en la prueba, entonces todos los decretos y todo lo que se dijo. ¿Recuerdan cuando murió Julio Melgar? Uno de los adoradores, el que canta Creo en ti. ¿Cuántos pastores, cuántos ministros, cuántos profetas se levantaron a decir y levantar palabras? Es que ahora mismo esa cáncer se va, es que ahora mismo se levanta. Y el Señor se lo llevó en menos de 8 días. Oiga, y entonces todos los ahora mismo, y entonces todos los decretos y todo eso. Y eso nos enseña a entender algo más, ¿no? Es que tenemos que orar con fe, pero entendiendo que la última palabra la tiene el Señor. Que la última palabra la tiene ¿quién? El Señor. Necesitamos perseverancia. Mire lo que dice, bienaventurado el que soporta la ¿qué? La tentación. Pero en este versículo 12, esa tentación está haciendo referencia a la palabra prueba o un proceso pasivo y doloroso. Las pruebas no son fáciles, mis hermanos. En esa tentación acá en el verso 12, no está hablando de la tentación de pecado, está hablando de la tentación con la palabra prueba, para que me lo pueda entender. Entonces diría, bienaventurado el varón que soporta la prueba, que ha resistido la prueba, porque va a recibir la corona de vida. A eso está haciendo referencia. Por eso en las pruebas necesitamos ¿qué? Perseverancia. Diga perseverancia. Lo que le decía hace un rato, usted si arrancó una prueba y sabe que está en una prueba, no le pide al Señor que se la quite, pídele al Señor que le dé fortaleza. Pero tampoco le huya a la prueba. Con la experiencia y con los años nos hemos dado cuenta cómo muchos hermanos empiezan un proceso de una prueba y le huyen a la prueba.
El asunto es que podrán pasar los años y el Señor otra vez lo va a pasar por la misma situación y hasta que no la pase, nada. Eso es como un niño cuando está en primero de primaria. No, cojamos el sexto de bachillerato, que es el más famoso. Arranca sexto y pierde ¿qué? Sexto. Y si no lo pasa, ¿qué? Pues le toca volverlo a ¿qué? A repetir. Y puede hacer 8 sextos, pero hasta que no lo pase, ¿no qué? Pues no puede pasar al siguiente grado, séptimo. Lo mismo pasa con las pruebas. Usted hasta que no termine esa, no va a poder pasar al otro nivel, pasar adelante. ¿Cuántos dicen amén? Pero mi hermano, en medio de las pruebas, también tenemos que tener cuidado porque nos vamos a encontrar con la tentación. Diga ya. En medio de las pruebas vamos a tener tentación. Pastor, ¿de dónde sacó eso? Mire lo que dice la escritura del verso 13 al 16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Alto ahí, pastor, pero en el verso 12 me dijo que la palabra tentación era prueba, únicamente en el versículo 12. Cuando uno mira el griego de esa palabra tentación se está refiriendo a la palabra prueba. ¿Se acuerda que les dije que habían como titulitos? En todos esos versículos es lo que he tratado de hacer, irle señalándole un titulito para que usted se oriente a qué hace referencia a cada uno. No podemos coger todos los versículos y de chorrero ahí, porque uno se sale del contexto del otro. No está haciendo la misma aplicación. En este verso 13, sí está haciendo referencia a la palabra tentación, pero esa tentación de pecado. Pastor, ¿y de dónde saca eso? Mire lo que dice el verso 13. Porque Dios no puede ser ¿qué? Tentado por el mal, ni Él tienta ¿qué? A nadie. Lo que sí puede hacer el Señor es ¿qué? Probar al que quiera, es más, a todos. Pero Él no nos va a tentar. Verso 14. Sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz ¿qué? La muerte. Amados hermanos míos, ¿no qué? No erréis. Tentado, mi hermano. ¿Qué va a pasar con nosotros en las pruebas? Cuando no somos persistentes, cuando no nos llenamos de fe y cuando no discernimos cuál es el proceso de esa prueba, puede que el enemigo esté camuflando una tentación en medio de la prueba. Dios, mi hermano, dice la escritura que no puede ser tentado por el mal, Él es soberano. Pero tampoco va a tentar a nadie. La voluntad de Dios siempre va a ser ¿qué? Resistir todo lo que direcciona hacia el pecado. Esa es la voluntad de Dios, resistir todo lo que tiene que ver con pecado y maldad. Ahora, Dios permite las pruebas, pero también va a permitir las tentaciones. Ahora, mi hermano, mire lo que dice el verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que ¿qué? Que es de parte de quién. Mire que a veces en el vocabulario cristiano se utiliza mal eso y personas que están pasando por un tiempo de tentación y le echan la culpa al Señor. Uy, es que esa tentación es como de parte de Dios. La tentación no se la va a poner Dios, la tentación se la va a poner Satanás para sacarlo del propósito y quizás no dejarle que pase esa prueba. Eso es lo que va a hacer Satanás. Pero dice algo más, verso 14, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? Todos los deseos del pecado, se lo traduzco de esa manera para que lo entiendan. La concupiscencia es eso, el deseo de mi humanidad por pecar. Yo no sé si a alguno le ha pasado que tiene esas luchas, como que no quiere pecar, pero sí que, pero resulta que pecando, como que hay algo por allá por dentro, como que lo jala a pecar y como que hay una lucha ahí rara. Mi hermano, tenemos que estar muy atentos con Dios para saber cuándo esa tentación está en cada uno de nosotros. Dice, cuando de su propia concupiscencia es que atraído y seducido. Mire, mi hermano, póngame cuidado acá y míreme. Uno en las pruebas es muy frágil y uno en medio de la prueba es muy vulnerable. Porque el enemigo, usted en una prueba, ¿cómo lo encuentra?
si usted no está con fe y arraigado al Señor, dice, vamos a salir de esta, Señor, con toda, usted en la prueba se desanima, usted en la prueba se aleja del Señor, usted en la prueba se aísla y el enemigo viene y le pone tentación y usted corre y se desbarató todo. Y eso sí que es un problema muy grande. Hace mucho tiempo tuvimos una pareja en una consejería. Y un consejo era que alguien les había dado, no, en este tiempo de prueba usted coge por allá, usted por allá y no se vean durante muchos meses. Yo como pastor les dije, es el error más grande y más diabólico que puede haber. Cada uno por un lado, pues felices los cuatro. Cada uno por allá, dándole lugar a la tentación para que venga otro filisteo, el otro por acá para que venga una filistea, y cuando después de meses venga, no, es que pues en este tiempo ya mire, se la presento antes, se lo presento antes. Esa no es la solución, las cosas se tienen que arreglar. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque la tentación lo atrae a uno, la tentación está todo el tiempo ¿qué? Seduciendo. Yo no sé si a usted le ha pasado en este tiempo, con mi esposa hemos charlado de eso este tiempo, pero ver la denigración tan grande que hay en la televisión y en todos los medios, es que para vender un lápiz toca empelotar a una muchacha para que le haga propaganda al lápiz. ¿Qué tiene que ver la muchacha en bikini con el lápiz? ¿Es que es un lápiz para la playa? ¿O es para el colegio? Un montón de gente desnuda ahí haciendo propaganda, haciendo todo ese tipo de cosas. Pero no solo muchachas, hombres también, eso ya es por parte y parte. Atenta la tentación ahí, cómo lo seduce, cómo lo jala para acá. Y tenga cuidado, mi hermano, porque la escritura dice que el enemigo se puede disfrazar de ángel, ¿de qué? De luz. Se puede disfrazar de algún filisteo o una filistea de esas. Tenga cuidado, discierna la tentación. Con mi esposa en algún momento nos pasó con el Facebook. Nosotros no cuenta personal no tenemos, entonces no vaya a buscar cuenta del pastor Iván Ahumada, no la va a encontrar. La única cuenta que tenemos es la de la iglesia y la de la escuela, que está expuesta para todo el mundo. Pero llegó un momento que nos tocó empezar a filtrar los ¿cómo se llama? Los amigos, bueno, los que publicaban, porque aparecían mujeres en baby doll, hombres allá en desnudos, una cantidad de cosas, y nosotros, oiga, venga, ¿quién puso eso? ¿Cuál sería el hermano incircunciso que publicó eso para reprenderlo? ¿De qué iglesia será? Y cuando uno miraba, no, pese a bloquear, a eliminar de la lista de amigos, elimine, borrado, anulado, porquería de mañas ahí. Y lo que hicimos fue de las dos cuentas empezar a quitar un montón de cosas que no. Ventanas que salían por aquí, ventanas, no, chao, eso no me edifica nada, para basura. Uy, pastor, eso es extremista. No, mi hermano, un montón de cosas que no le edifican a usted, ¿para qué las tiene ahí? Bórrelas, elimínelas, cancélelas. Ahora yo le pregunto algo, de los 5,000 amigos que pueda tener su Facebook, que es el tope hasta los 5,000, ¿cuántos de esos en una prueba ha venido a ayudarle? Es más, usted de esos 5,000 no creo que conozca a 20. Y si conoce a 20 son los hermanos de la iglesia, la familia, no más. Y uno dice, 5,000, ya voy llegando a los 5,000. ¿Y todo ese montón de gente quién será? En una prueba, ¿cuántos de esos ha venido a ayudarle, a aportarle algo? Una palabra de bendición, al menos lo llama a preocuparse por usted. Nadie. Mi hermano, la tentación está todo el tiempo ahí, mirando a quién llevar, al pecado. Yo siempre les aconsejo, tengan mucho cuidado, porque es que la tentación puede entrar a la iglesia. Usted podrá ser muy hermanito cristiana, muy hermanita, afirmada en el Señor, pero usted no discierne la tentación, el diablo se la pone ahí para sacarlo del propósito. Y como pastores hemos visto a lo largo de los años cómo no han entendido esto y se han dejado sacar. Lamentablemente. Diga ya.
verso 15, el pecado, los deseos del pecado, dice, y es algo muy coherente, es concebido, ¿dónde se concibe? En la mente, en el corazón, es aceptado, y como resultado de eso, ¿qué? Viene el ¿qué? El pecado, y el pecado trae la muerte, ¿qué? Espiritual. Es una cadena, es una cadena. Le podría citar un ejemplo que pasa a veces en las familias, el adulterio. Usted no va a ir a adulterar hoy, que es miércoles, voy a ir a adulterar ahorita a las 9. O los muchachos, hoy vamos a ir a adulterar, a fornicar a las 9. No, eso se va planeando en la cabeza, va paso a paso, hasta que se va incubando la idea, hasta que se va planeando y todo eso, hasta que se llega. Eso no es de buenas a primeras. Pero si usted discierne eso, uy, un diablo asqueroso, chao. Dígale que está a su lado, tenga cuidado. Eso trae muerte, ¿qué? Espiritual. Y el verso 16 dice, no erréis. ¿Qué quiere decir ese no erréis? No sean engañados, no se equivoquen, no se desvíen y no traten de culpar a Dios. Y último punto, es poder ver que en medio de las pruebas vamos a tener la bondad de Dios a nuestro favor. ¿Cuántos dicen amén? La bondad de Dios a nuestro favor, verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por su palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Toda dádiva y todo don perfecto viene de parte de Dios. Ese primer don, esa primer dádiva fue Jesucristo. Morir por cada uno de nosotros. Mire, mi hermano, si usted en una prueba no está pegado a Cristo, ¿qué sería de su vida? Si usted no estuviera pegado a Dios en una prueba, ¿qué sería de su vida? Muchos se desvían del camino porque no han entendido la luz, la bondad del Creador, mi hermano, y ver que Él no cambia. Lo que ha prometido, Él lo va a cumplir. Si el Señor le ha prometido que va a pasar por pruebas y que el Señor lo va a sacar, el Señor lo va a sacar, mi hermano. Pero tenemos que ¿qué? Que creer. Toda su vida siempre tiene una ¿qué? Una bajada. Todas las pruebas van a llegar a su final. Siempre, sea la que sea, va a llegar a su final. Y usted va a poder mirar atrás, ay Señor, gracias que ya pasé esta. Dame un respirito para prepararme para la otra. Porque las pruebas van a seguir ¿qué? Todo el tiempo. Van a seguir todo el tiempo. Pero su voluntad es que nosotros nazcamos por la palabra, mi hermano. Para que seamos esas primicias. Las primicias eran lo primero, lo mejor de las cosechas. ¿A qué nos lleva eso, mi hermano? Que después de que usted pase una prueba, el Señor nos va a poner como galardón. Mire, mi hijo amado, aquí lo tengo como primicia porque superó esa prueba con toda la berraquera, con todas las ganas. Estuvo a punto de caerse, a punto de derribarse, pero mire, lo hay con sufrimiento, aporreado, desbaratado, pero ya salió adelante. ¿Quién dijo que las pruebas iban a ser fáciles? Nadie. Disfrutemos, mi hermano, del presente y de esa nueva vida que Cristo nos ha dado a través de su palabra. Qué bueno es aprender la Escritura y poder saber que en este mundo vamos a tener que seguir afrontando muchas pruebas. Amén. Póngase de pie, mi amado hermano, por favor. Y vamos a orar. No para que el Señor nos quite las pruebas. Y le pregunté al inicio, ¿cuántos están pasando por pruebas? Levante su mano. En este momento, ¿quiénes están pasando por alguna prueba? En la salud, en la economía, en una relación sentimental, emocional, en su matrimonio, en el arriendo, en la economía. Bueno, yo no sé todas las pruebas que hay, porque si nos vamos a hacer lista aquí nos dan las 12 de la noche y no terminamos. Son muchas. Pero mi hermano, yo creo en el Señor que si oramos, pero como dice la Escritura, con fe y creyendo, el Señor nos va a dar la fortaleza y más rápido yo sé que el Señor nos va a ayudar a pasar esas pruebas. A veces la vemos difícil, a veces la vemos muy complicada, pero el amor del Señor no tiene fin. ¿Cuántos dicen amén? El amor del Señor es tan grande, su bondad es tan especial. Y mi hermano, me alegra por usted de pronto que no esté pasando por ninguna prueba, porque podamos, aquí que estemos pasando por pruebas algunos, qué bueno, estamos pasando por el proceso del Señor, pero quizás algunos no estén pasando por nada y usted diga, pastor, esa palabra
pues no era como para mí porque estoy como tan feliz, tan contento, tan tranquilo. Mi hermano, ya aprendió algo de la palabra hoy y téngase para cuando le venga la prueba. Porque usted va a poder decir, ay, en el miércoles en la iglesia, menos mal el pastor nos enseñó cómo era lo de asunto de las pruebas, ahora sí véngase con toda que la recibo. No tengo ningún problema cómo afrontarla. Y que no lo coja por allá desprevenido y le dé 3 vueltas. Cierre sus ojos, mi amado hermano. Y empiece a hablar con Dios. No, yo le he enseñado siempre, no se cuelgue de la oración de los demás, de los del pastor. Es una relación de usted con Dios. La prueba de cada uno de mis hermanos no es la misma prueba que yo como pastor esté pasando. La prueba de la hermana Aida no es la misma prueba del hermano Juan Carlos. La prueba del hermano Carlos no es la misma de la hermana Wendy. Y así con cada uno. Cada uno tiene una situación en particular. Y yo le invito a mi amado hermano que empiece a hablar allí con Dios, empiece a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy yo te doy muchísimas gracias, Señor, por tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor, porque en medio de la prueba sabemos, bendito Dios, que nuestra fe está siendo aumentada, Señor, que nuestra paciencia, Señor, está formando nuestro carácter, nos está ayudando a madurar, Señor bendito, y vamos a obtener victoria y te daremos la gloria a ti, te daremos toda la alabanza, bendito Dios, por lo que vas a hacer. Señor, ayúdanos porque nuestra fe a veces, Señor, titubea, porque a veces dudamos, Señor, porque a veces no nos acercamos a ti con confianza, porque a veces perdemos esa relación contigo y esperamos que tú hagas milagros, bendito Dios del cielo. Pero nosotros no ponemos de nuestra parte en esa relación. Ayúdanos a pedir con fe, ayúdanos a pedir con confianza, Señor. Ayúdanos a manejar las cosas y estas pruebas con humildad, con perseverancia. Ayúdanos a discernir, Señor bendito, cuando viene la tentación a nuestras vidas, bendito Dios. Quizás hayan pruebas en nosotros, bendito Señor, y en las cuales el enemigo también esté poniendo tentación para desviarnos y no ayudarnos, no permitir que pasemos el proceso de la prueba. Ayúdanos a discernir. Y en el nombre de Jesucristo, hoy te pido, bendito Dios, que saques a la luz, bendito Señor, toda tentación que esté poniéndose en los hogares. Que saques a la luz, bendito Dios, toda tentación que estés poniendo en los varones, en las mujeres, en los jóvenes, en los niños. Desenmascara al enemigo, bendito Dios del cielo. En el nombre de Jesús, saca a la luz todo, bendito Dios del cielo. Padre, creemos en tu bondad, creemos en tu amor de una manera muy especial y creemos, Señor, que en medio de las pruebas tú nos levantas, que en medio de las pruebas estás tú, Jesucristo, que en medio de las pruebas estás tú, Espíritu Santo, para darnos fortaleza, para ayudarnos, para levantarnos de una manera muy especial, en el nombre de Jesucristo. Padre, en esta hora pongo la vida de mis hermanos que están en este lugar. Le invito a mi hermano, levante sus manos, por favor. Levante sus manos, mis hermanos que se encuentran allí en la transmisión también. Señor, yo pongo delante de ti cada una de las situaciones por las que están pasando. Quizás no las conozco todas, Señor, pero tú eres quien se glorifica de una manera especial. Y hable un minuto más ahí con el Señor. Hable allí con Dios.